Me quedé inmóvil en el porche de la casa donde había vivido durante 42 años. En una mano sostenía la mochila de mi nieta y en la otra un sobre sellado que todavía nadie había visto. Frente a mí, mi esposo Daniel me observaba con una frialdad que jamás imaginé conocer. A su lado estaba una mujer mucho más joven, elegante, segura de sí misma y sonriendo como si ya hubiera ganado. «Es hora de que te vayas, Elena», dijo Daniel sin siquiera mirarme a los ojos. La mujer cruzó los brazos y añadió con una sonrisa burlona: «No puedes seguir viviendo en una casa que ya no es tuya». Respiré profundamente. Apenas 2 horas antes había recibido una llamada que cambiaría toda mi vida. Dentro del sobre que llevaba en la mano estaba la noticia de que había heredado una fortuna inesperada y el control de una de las empresas inmobiliarias más importantes de Nueva York, pero ellos no lo sabían, y decidí que seguirían sin saberlo. Sonreí con calma. «¿Qué tiene tanta gracia?», preguntó ella molesta. La miré fijamente. «Muy pronto lo entenderán, pero antes de contar cómo terminó ese momento, debo explicar cómo una bibliotecaria de 63 años llegó hasta ese porche con el secreto más grande de su vida. Me llamo Elena Morales. Durante 30 años trabajé en la biblioteca pública de White Plains, donde ayudaba a niños a descubrir el placer de leer y a personas mayores a encontrar historias que les hicieran compañía. Nunca soñé con ser rica. Siempre pensé que una vida tranquila era suficiente. Cuando conocí a Daniel, apenas teníamos dinero para pagar el alquiler. Él soñaba con crear una empresa constructora y yo creí en ese sueño incluso más que él. Trabajaba durante el día y por las noches llevaba la contabilidad de su pequeño negocio. Vendí las joyas que había heredado de mi madre para comprar su primer camión y durante años renuncié a vacaciones, ropa nueva y muchos caprichos para que la empresa sobreviviera. Con el tiempo, todos comenzaron a llamarlo un empresario exitoso. Nadie sabía cuántas noches yo había pasado, despierta revisando facturas mientras él dormía agotado. Nunca pedí reconocimiento. Pensé que eso era el matrimonio. Nuestra hija Laura, divorciada y madre de 2 pequeños, luchaba cada mes para llegar a fin de mes como enfermera. Mi hijo Andrés era profesor de historia en una escuela pública y siempre gastaba parte de su sueldo comprando materiales para sus alumnos. Ellos eran mi verdadero orgullo. Aquella mañana parecía completamente normal hasta que mi teléfono sonó. ¿La señora Elena Morales?, preguntó una voz tranquila. Sí, soy yo. Mi nombre es Alejandro Fuentes. Soy abogado. Llamo por el testamento de don Gabriel Herrera. Sentí que el corazón se detenía. Don Gabriel había sido el mejor amigo de mi difunto padre. Durante años nos enviaba tarjetas de Navidad y nunca olvidaba mi cumpleaños. Aunque hacía mucho tiempo que, al terminar la llamada, permanecí inmóvil entre los estantes de la biblioteca. El murmullo de los lectores desapareció por un instante. Solo podía pensar en una pregunta. ¿Por qué yo? Don Gabriel era un hombre reservado, propietario de varias empresas y edificios en Manhattan. Siempre se decía que su fortuna era enorme, pero nadie conocía la cifra exacta. Hacía años que no hablábamos más que por alguna tarjeta de Navidad o una breve llamada en mi cumpleaños. No entendía por qué me había elegido. Guardé el sobre que el abogado había enviado por mensajería dentro de mi bolso y terminé mi jornada, como si nada hubiera ocurrido. Nadie debía saberlo. Al salir recogí a mis nietos, Sofía y Mateo, en la escuela. «Abuela», gritó Mateo al subir al coche. «Saqué 10 en matemáticas». Sofía sonrió. Lo ha dicho como 20 veces. Reí por primera vez en todo el día. Durante el camino hablaron de dibujos animados, helados y de las vacaciones de verano. Mientras los escuchaba, imaginé un futuro distinto. Tal vez podría pagar la universidad de ambos. Tal vez Laura dejaría de preocuparse por las deudas. Tal vez Andrés tendría por fin el apoyo que siempre necesitó para sus estudiantes. Por primera vez en muchos años sentí que el futuro podía ser amable, pero aquella ilusión duró muy poco. Cuando doblé la esquina de mi calle, vi 2 vehículos de lujo estacionados frente a mi casa. No pertenecían a Daniel. Una sensación extraña recorrió mi espalda. ¿Pasa algo, abuela?, preguntó Sofía. Forcé una sonrisa. Seguro que no es nada. Sin embargo, en el fondo sabía que sí lo era. Al bajar del coche vi varias cajas de cartón sobre el porche. En una de ellas estaba escrito con marcador negro: Elena. No decía mamá, no decía esposa, solo mi nombre. Daniel salió de la casa acompañado por una mujer rubia de unos 35 años. Vestía un traje blanco, impecable, y caminaba con la seguridad de quien cree que el mundo le pertenece. La reconocí al instante. Claudia Vega, una exitosa agente inmobiliaria de la que Daniel hablaba demasiado en los últimos meses. Siempre decía que era una cliente importante. Ahora comprendía la verdad. Daniel respiró hondo. Tenemos que hablar.
No respondió a mi saludo. No preguntó cómo había estado mi día. Ni siquiera miró a los niños. Claudia extendió un sobre color beige hacia mí. Todo está preparado. Fruncí el ceño. ¿Preparado para qué? Daniel evitó mi mirada. Son los documentos del divorcio. Sentí que el tiempo se detenía. 42 años de matrimonio reducidos a una simple carpeta. Miré a mis nietos. Ambos permanecían abrazados a mis piernas, confundidos y asustados. Entonces comprendí que el peor golpe no era el divorcio. Era que Daniel había elegido destruir a nuestra familia delante de ellos. Y aquello, jamás podría perdonárselo. Respiré hondo antes de abrir el sobre. No hacía falta leer una sola página para entender que Daniel llevaba meses planeando aquel momento. ¿Desde cuándo? Pregunté sin apartar la vista de él. Bajó la cabeza unos segundos. Hace casi un año. Sentí un vacío imposible de describir. Mientras yo cuidaba de nuestros nietos, preparaba su comida favorita y seguía creyendo que atravesábamos una simple crisis, él ya había decidido borrar 42 años de matrimonio. Claudia sonrió con suficiencia. No hagamos esto más difícil de lo que ya es. Toma tus cosas y sigue con tu vida. Miré las cajas. Toda mi existencia estaba reducida a 6 cartones mal cerrados. Las fotografías familiares, los álbumes de mis hijos, los recuerdos de mis padres. Todo había sido empacado como si fueran objetos sin valor. ¿Quién hizo esto? Pregunté. Yo di las instrucciones. Respondió Claudia sin el menor remordimiento. Daniel permanecía en silencio. Ese silencio dolía más que cualquier insulto. En ese momento apareció mi vecina, la señora Isabel, al otro lado de la cerca. Había visto toda la escena. Sus ojos reflejaban indignación. Elena, si necesitas ayuda, estoy aquí. Le dediqué una pequeña sonrisa. Gracias. Después me agaché frente a Sofía y Mateo. Mis amores, ¿pueden esperar unos minutos con la señora Isabel? No queremos dejarte sola, susurró Sofía con lágrimas en los ojos. La abracé con fuerza. Todo estará bien. Les prometo que sí. Los niños caminaron lentamente hacia la casa de la vecina, mirando hacia atrás una y otra vez. Cuando desaparecieron, Claudia dejó de fingir amabilidad. Ahora sí podemos hablar como adultos. Se cruzó de brazos y me observó de arriba abajo. Has vivido demasiados años del dinero de Daniel. Aquellas palabras me hicieron sonreír. No por diversión, sino porque eran absurdas. Yo había trabajado desde los 20 años. Había llevado la contabilidad de la empresa cuando nadie confiaba en Daniel. Había vendido las joyas de mi madre para salvar el negocio. Durante la peor crisis económica. Había renunciado a mis propios sueños para construir los de él. Y aún así, ahora era una aprovechada. Ya es hora de aceptar la realidad, continuó Claudia. Daniel merece a alguien que esté a su altura. Por primera vez Daniel habló. Elena, por favor, no hagas esto más complicado. Lo miré fijamente. ¿Complicado? Mi voz salió tranquila. ¿Traer a tu amante a la casa donde crecieron nuestros hijos te parece sencillo? No respondió. Claudia señaló la puerta. Recoge lo que falta y márchate antes de esta noche. Llevé una mano hasta mi bolso. Dentro seguía el sobre del abogado, la carta, la herencia, la empresa, los edificios, el futuro que ninguno de los dos imaginaba. Podía decirles la verdad en ese mismo instante. Podía ver cómo cambiaban sus rostros. Pero decidí esperar. Porque a veces, el silencio es mucho más poderoso que cualquier venganza. Los miré a ambos y sonreí con absoluta tranquilidad. Claudia frunció el ceño. ¿Por qué sonríes? Daniel me observó en silencio. Por primera vez desde que llegué, la seguridad que había mostrado comenzó a desmoronarse. ¿Qué quieres decir con eso? Preguntó confundido. No respondí de inmediato. Saqué lentamente el manojo de llaves de mi bolso y avancé hacia la puerta principal. Claudia dio un paso al frente para impedirme el paso. ¿A dónde crees que vas? Le sostuve la mirada. A mi casa. Ella soltó una risa burlona. ¿Tu casa? ¡Qué graciosa eres! Introduje la llave en la cerradura. Giró con total facilidad. La puerta se abrió. Entré sin pedir permiso. Cuando me di la vuelta, ambos seguían inmóviles en el porche. Eso no cambia nada, dijo Claudia intentando recuperar la calma. Entonces miré a Daniel. ¿Recuerdas la crisis financiera de hace 16 años? Su rostro perdió el color. Claro que la recordaba. Aquella fue la época en la que su empresa estuvo a punto de desaparecer. Los bancos amenazaban con embargar todos nuestros bienes. Fue su propio abogado quien recomendó poner la vivienda únicamente a mi nombre para protegerla de los acreedores. Daniel aceptó sin dudar. Prometió que cuando todo mejorara, volveríamos a registrarla a nombre de los dos, pero nunca ocurrió. Durante años ninguno volvió a hablar del tema, y él simplemente lo olvidó. La escritura sigue a mi nombre, dije con serenidad. Claudia abrió los ojos de par en par. Eso es imposible.
No aparté la vista de Daniel. Díselo tú. Él tragó saliva. Intentó hablar, pero ninguna palabra salió de su boca. Ese silencio fue suficiente. Claudia retrocedió lentamente. ¿Me mentiste? Yo pensé que ya estaba solucionado. ¿Pensaste? Su voz resonó en toda la calle. Los vecinos comenzaban a asomarse por las ventanas. Daniel evitaba mirar a cualquiera. Por primera vez en mucho tiempo, comprendió que ya no tenía el control de la situación. Entré al salón y dejé mi bolso sobre la mesa. Todo seguía exactamente donde lo había dejado aquella mañana. Las fotografías familiares, el viejo reloj de pared, las cortinas que yo misma había cosido años atrás. Respiré profundamente. No sentía alegría, tampoco deseos de humillar a nadie, solo una inmensa paz. Entonces saqué el sobre del abogado. Lo abrí con cuidado. Dentro había una carta y varios documentos oficiales. 24 millones de dólares, una empresa inmobiliaria, un edificio histórico en Manhattan y una fundación dedicada a la educación. Observé aquellos papeles durante varios segundos. Si Daniel hubiera esperado un solo día antes de traicionarme, su vida habría sido completamente diferente. Pero algunas personas toman decisiones creyendo conocer toda la verdad, sin imaginar que el destino todavía guarda la carta más importante. En ese instante sonó mi teléfono. Era el abogado. Respondí: «Señora Morales, todo está listo. Mañana comenzaremos oficialmente el proceso para entregarle el control total de la herencia». Miré por la ventana. Daniel seguía de pie frente a la casa. No sabía que acababa de perder mucho más que un matrimonio. A la mañana siguiente tomé el primer tren hacia Manhattan. Mientras observaba los edificios pasar por la ventana, comprendí que mi vida había cambiado para siempre. No porque ahora tuviera millones de dólares, sino porque por primera vez en muchos años, mi futuro dependía únicamente de mí. El abogado, Alejandro Fuentes, me recibió con una sonrisa serena. «Bienvenida, señora Morales. Don Gabriel confiaba plenamente en usted. Durante varias horas firmé documentos y conocí el verdadero alcance de la herencia. Era propietaria de un histórico edificio de oficinas en Manhattan, inversiones valoradas en más de 24 millones de dólares y presidenta de una fundación dedicada a financiar bibliotecas, becas para estudiantes y programas de ayuda para adultos mayores». Antes de despedirme, Alejandro me entregó una carta escrita por don Gabriel. Con manos temblorosas la abrí. «Querida Elena, si estás leyendo esta carta, significa que ha llegado el momento de confiarte aquello que construí durante toda mi vida. No elegí a la persona más rica de la familia, elegí a la más honesta. Durante años observé cómo ayudabas a los demás sin esperar reconocimiento. Vi cómo apoyaste a tu esposo cuando nadie creía en él. Vi cómo cuidabas de tus hijos y de tus nietos con amor. El dinero solo amplifica el verdadero carácter de una persona. Nunca lo crea. Por eso todo esto es para ti». Las lágrimas comenzaron a caer sin que pudiera detenerlas. Comprendí que aquella herencia nunca había sido un premio. Era una responsabilidad. Los meses siguientes estuvieron llenos de cambios. Laura comenzó a dirigir la fundación. Andrés creó un programa de becas para jóvenes con pocos recursos. Miles de personas empezaron a recibir ayuda gracias a proyectos que antes solo existían en papel. Mientras tanto, la empresa de Daniel empezó a derrumbarse. Las auditorías descubrieron irregularidades financieras. Varios clientes cancelaron contratos. Poco después, Claudia también lo abandonó cuando el dinero desapareció. Un día Daniel me llamó. Acepté verlo en una pequeña cafetería. Parecía 10 años mayor. «Perdóname, Elena», dijo con los ojos llenos de lágrimas. «Lo perdí todo». Lo miré con tranquilidad. «No, Daniel». Hice una breve pausa. «Lo perdiste el día que dejaste de valorar a quienes siempre estuvieron contigo». Bajó la cabeza sin decir una palabra. Me levanté de la mesa. Antes de irme, él murmuró: «Pensé que el dinero te convirtió en la persona más fuerte». Sonreí por última vez. No fue el dinero. Entonces, ¿qué fue? Lo miré a los ojos. Descubrir que mi valor nunca dependió de ti. Salí de la cafetería sin mirar atrás. Aquel día entendí la lección más importante de toda mi vida. Las personas pueden quitarte una casa, pueden romper un matrimonio, incluso pueden traicionar tu confianza, pero jamás podrán quitarte la dignidad, la bondad y la fuerza que has construido durante toda una vida. Porque la verdadera riqueza nunca estuvo en los 24 millones de dólares. La verdadera riqueza siempre